quiero, quiero ya ver por dónde es el... a ver, ya, ya. A ver, ya son... ahí está. A ver, Blanca Vélez. Bueno, ya pasaron más de 15 minutos. Voy a ver, pero Blanca Vélez, ahí está, ya. Acaba de unirse. Blanquita, buenas noches. Ok, entonces voy a empezar la exposición. A ver, no sé si tal vez algún comentario con respecto al problema anterior. No. Bueno, entonces, a ver, bien, voy a empezar. Recuerden, en esta primera unidad estamos viendo valores, hemos visto el bien común, la igualdad, en el argumento que acabamos de ver la hora anterior, perdón, el conflicto entre igualdad y vida, puede ser también felicidad o bien común, conflicto de dos valores, eh, vida e igualdad. El, ahora vamos a ver libertad, ¿sí? El título del escrito se llama La paradoja de prohibido prohibir y el sueño libertario de 1968. Es un escrito del año 2008. ¿Sí? A ver, entonces voy a abreviar simplemente prohibido prohibir. ¿Sí? Esto es uno de los eslogans del libertarismo. ¿Sí? A ver, bien, verán, entonces vamos a ver, una de al comienzo, Lorenzo hace una pequeña introducción. A ver, yo quisiera el, el cuarto de hora que me falta, solamente el concentrarme aquí, para Lorenzo esto es una especie de paradoja. ¿Sí? Paradoja. Entonces, bien, voy a explicar exactamente qué significa paradoja, cuál es el sentido que tenía esta prohibición y la corriente que está detrás de esa tesis. Bien, verán, empecemos por paradoja. Paradoja es o mejor dicho, un enunciado, una oración es paradójica cuando su verdad, ¿sí? El- su verdad se da si y solo si se da su falsedad. ¿Sí?
y esto tiene dos partes, que si nosotros suponemos que la oración, P puede ser esta frase de aquí, prohibido prohibir, si tenemos P, entonces concluimos, de ahí se sigue como consecuencia lógica su propia negación total. Y viceversa, si es que suponemos, ahora vamos a la derecha, de la suposición o de la hipótesis negativa, una paradoja en sentido estricto debe tener ambos componentes. Y esto se resume acá en el bicondicional. Recuerden, el bicondicional, en algunos textos se simboliza con una flecha en ambos sentidos, ¿sí? Tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿sí? Bueno, entonces, cuando Lorenzo en su título cree que esta proclama de París de 1968 es paradójica, se está refiriendo a este significado técnico de lo que es una paradoja. Pero vamos a ver que no se cumple uno de los componentes. Por lo tanto, sería parcialmente paradójica para hablar en sentido estricto. Bien, ahora veamos el contexto de esta frase es las protestas que hicieron principalmente jóvenes, estudiantes de la universidad en París en el mes de mayo de 1968. Eso quiere decir que ya se celebraron hace 2 años los 50 años de este evento. Lorenzo Peña estaba en París tuvo estadías en París y pudo ser testigo ocular de los eventos de ese mes. Obviamente él no simpatizaba con el espíritu del mayo de 68. En realidad no hay unanimidad acerca de qué valoración hay que darle a esos eventos, a ese conjunto, a esa serie de sucesos. Unos tendrán una mirada positiva, podrán ver ahí que luego de ese mes se consiguió mayor justicia, digamos, más libertad, más justicia social, mayor atención al medio ambiente en lugar de mayor crecimiento, eso según la opinión de algunos. En cambio, para la opinión de otros, la valoración era completamente negativa, de que eran unos jóvenes que, a ver, eran hedonistas, que eran indolentes, indisciplinados, relajados, de que estaban por el todo vale. Bueno, Lorenzo no, si no estoy mal, no toma posición sobre ninguna de estas dos visiones de lo que sucedió. Puede ser que haya algo de verdad en cada una de ellas, pero en todo caso creo que hay un núcleo que es
Autoritaria. Es decir, es una protesta contra el autoritarismo. Pero ahora, bien, veamos, captemos el sentido de esta frase, prohibido prohibir. O sea, si no estoy mal, esta frase apareció escrita en un muro de la calle Ulm, en París. Y lo que quiere decir esa frase es, basta de prohibir. ¿Sí? Es decir, hacer un alto a las prohibiciones. Prohibiciones de cualquier tipo, ¿sí? Normalmente una prohibición empieza con la palabra no, ¿sí? No hacer tal cosa, por ejemplo, no fumar, no pisar el césped, no comer en el aula, etc. Entonces, una persona que esté hastiada de prohibiciones puede haber emitido esta enunciación. Basta de prohibir. Ese es el sentido que tiene la frase, porque seguramente no puede ser que quien hace esa declaración o esa enunciación quiera arrogarse para sí la potestad o la facultad de prohibir que se... Aquí tenemos dos prohibiciones, o si quieren ustedes, es una prohibición como de segundo nivel, ¿sí? Lo que está prohibido es cualquier prohibición. Eso es lo que está pidiendo quién es el autor de esta frase. Bien, ahora Lorenzo va a demostrar en la sección, es en la 2, que hay una paradoja, o si quieren ustedes, una semiparadoja en esta frase. ¿Sí? Ahora, veamos ahora qué significa esto de libertario, o libertarismo, libertarianismo. Hay dos maneras de referirnos a la misma corriente. ¿Sí? A ver, no digo liberalismo, eso es otra cosa. Y más bien voy a escribir la palabra completa. ¿Sí? El libertarismo o eh, ¿ya? Es decir, estoy hablando de un libertario, ¿sí? Libertario. Acá, libertario, ¿sí? Y ahí viene libertarismo, pero en inglés se dice libertarian, libertarian, y de ahí simplemente añadimos ismo y tenemos libertarianismo, ¿sí? Entonces, hay aquí el libertar, liber, el liberalismo. Ahora, ¿quién es un libertario? A ver, voy a indicar lo que dice Lorenzo Peña. Yo no he encontrado esta aclaración de libertario en el texto, que recuerden es del año 2008, y siempre es necesario, ha transcurrido más de una década de distancia, y por lo tanto
Tengo una duda con respecto a alguna afirmación que hace ahí que creo que en nuestros días ya no la sostiene. Lo aclararé la próxima semana. A ver, verá, o sea, la palabra libertario pertenece a la filosofía política y quiere básicamente decir dos cosas, tiene dos elementos. Verá, por una parte, un libertario es alguien que tiende al anarquismo. ¿Sí? Bien. A ver, verán, aquí no estoy diciendo que es anarquista. Estoy diciendo que hay una inclinación hacia el anarquismo. Pero, es decir, ¿y qué es anarquismo? Es una posición política, filosófica, o si quieren ustedes de filosofía política, que afirma que no Que no quiero. debería. Por favor, les pido que alguien está con el micrófono prendido. Blanquita, apague su micrófono. Gracias. El, decía, el anarquista se opone, rechaza el Estado. Con argumentos, obviamente. Estamos hablando de una posición filosófica. Bien, hay representantes, tiene su historia. Estamos hablando del siglo XIX. Y, a ver, puede ser desde desde el último tercio, el último cuarto del siglo XIX, y asimismo el primer cuarto, primer tercio del siglo XX. Y después ya no tiene tanta prominencia como tuvo en esos el 60 o 50 años. Bien, entonces eso es anarquismo como filosofía política y como activismo político, como partido, ¿sí? Que en España tomó el poder cuando lo pudo. ¿Sí? Eso fue en los años 30 del siglo pasado. A ver, en los finales de los años 30. Bien, entonces no digo que sean anarquistas porque ellos son conscientes de que el anarquismo tiene serios problemas. Entonces, a falta de llegar a un anarquismo, quieren acercarse lo más posible a esa desaparición del Estado. Admiten a regañadientes, retroceden, dan un paso atrás y dicen que lo que se puede realizar, lo que esté más cerca del anarquismo, de la desaparición total del Estado, sería el Estado mínimo. ¿Sí? Entonces, esa es la posición práctica a la que se ven abocados, dada la enorme dificultad de conseguir en la realidad el anarquismo. ¿Sí? Entonces, Estado mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces, el libertario es quien está de acuerdo con que el anarquismo sería lo mejor, en condiciones ideales lo más beneficioso para el ser humano, pero puesto que no se puede realizar, se contentan, bueno, más bien aceptan un poco a regañadientes, sin querer, un estado lo más chiquito, un estado que es casi nada, ¿sí?
lo más próximo a cero estado, que sería el estado de Hobbes. Es decir, un estado que se ocupa simplemente de salvaguardar o garantizar el orden, la paz, la seguridad. Es el estado de guardián nocturno, también de Locke, el liberalismo clásico, ¿sí? El estado, simplemente gendarme. Ahora, detrás de esta tendencia o esta posición está un requerimiento, una exigencia de, ¿sí? ¿Verdad? Así como puse aquí como un rasgo común de este movimiento del mayo del 68, también debería poner acá libertinaje, ¿sí? Bueno, entonces ya son las 8, voy a detener aquí la clase. Entonces, he empezado ya este nuevo texto, continuaré la próxima semana. Les deseo una feliz noche, buen fin de semana y nos vemos. Cuídense, por favor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.